La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Caminar en la fe es maravilloso cuando descubrimos que la fe se comparte. La fe hay que transmitirla. Vuelvo a tomar a San Pablo como ejemplo y me centraré en un aspecto de San Pablo, la visión misionera de San Pablo. Pablo entiende que la fe no solamente hay que cultivarla, que la fe no solamente hay que celebrarla, sino que la fe hay que compartirla. Esa visión misionera de San Pablo es revelada profundamente en un solo versículo. Un solo versículo revela esa visión misionera de Pablo. Ojalá que nosotros aspiremos, desarrollemos esa visión misionera de Pablo. La primera carta a los Corintios, el capítulo 9, el versículo 16. Pablo tiene claro lo siguiente. Escuche bien, preste atención. Si tiene una Biblia, búsquela. Dice Pablo, primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ver ese sentido de un compromiso de Pablo, ese anhelo de comunicar a Pablo. Yo creo que la visión misionera de San Pablo radica en un principio. Radica en el principio de consagrarse, de entregarse, de renunciar a su vida anterior. Es como ese ejemplo que me gusta mucho poner, cuando un hombre desayunaba con sus dos hijos y estaban comiendo en torno a la mesa. El desayuno era huevo, frijoles, un desayuno normal de aquí en Honduras, quizás un pedazo de jamón, un chorizo, algo así. Entonces el papá les decía, les puso queso, mantequilla, y les dijo, ¿qué tienen en el plato? ¿Qué alimento que está en el plato proviene de animales? Dijo el hijo menor, el huevo. El huevo lo pone la gallina. El chorizo, el jamón, la mortadela, dijo el otro, lo pone el cerdo. E hizo una pregunta, papá. ¿Cuál es la diferencia entre la gallina y el cerdo para que estén estos alimentos en la mesa? Los dos niños quedaron pensativos. Papá les dijo, la diferencia es que la gallina aportó huevos, pero el cerdo se consagró, tuvo que morir. En la vida cristiana tenemos gente muy buena en la iglesia, pero que simplemente se contenta con aportar. Y muchas veces aportan de lo que les sobra. La visión misionera de San Pablo nos hace ver que la misión es vivir como consagrados, es entregar nuestra vida totalmente a Jesucristo, servir a Jesucristo, ir donde el Señor quiera que vayamos, decir lo que el Señor quiera que digamos, actuar como el Señor quiera que hagamos. Eso es morir a nosotros mismos. Para que estos niños comieran un pedazo de jamón o ya fuera un chorizo, una mortadela, el cerdo tuvo que morir. Pues la visión misionera de San Pablo es eso. La visión misionera de San Pablo es morir. Cuando Pablo dirá esa famosa frase muy linda, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso cada uno de nosotros necesitamos pensar un poco que nuestra vida tiene que oler a misión. La misión no es una opción, es una respuesta de amor a Cristo. Y por eso cada uno de nosotros debemos de pensar un poco en ese encuentro con Cristo. Quizás no solamente en el primer encuentro, en el último que tuviste, quizás en la Eucaristía, en el sacramento de la reconciliación. El último encuentro con Cristo
a través de una predicación, de una hora santa, de un rezo del rosario. Y ahí el Señor volvió a tocar tu vida, se volvió a manifestar. Entonces, el asunto es que tiene que haber una respuesta de mi parte. Tiene que haber una respuesta de mi parte. Y por eso el punto de partida para la visión misionera de Pablo y la nuestra es no olvidarnos del encuentro personal con Cristo, de ese paso de Dios en nuestra vida, en tu vida, que quizás hoy no estás muy contento, que quizás hoy no entiendes algunas situaciones, que quizás hoy tu cuerpo se ha enfermado, tu matrimonio está en crisis, que quizás hoy el dinero no te ajusta, que no tienes trabajo. Pues en medio de esa realidad, el Señor está actuando. El Señor se está manifestando. Pablo entiende algo, que él no se convierte en apóstol por iniciativa propia, sino más bien era un perseguidor. Se convierte en apóstol por iniciativa de Jesucristo. Yo soy un laico, igual que muchos de ustedes que me están viendo y escuchando. Tengo esposa, tengo 4 hijos, tenemos nietos. Pero el Señor un día me visitó y me llamó para convertirme no simplemente en un miembro más de la Iglesia Católica, sino para enviarme a predicar, enviarme a servir a la iglesia, enviarme a servir a la sociedad, a los matrimonios. No fui yo quien levanté la mano, sino el Señor Jesús quien puso la mirada en mí. De eso yo estoy convencido. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de pensar un poco en algo. Cristo es el que llama. Pablo está convencido que Cristo lo ha llamado. Por eso toda experiencia de misión, toda experiencia de fe nace de un encuentro personal con Jesús. De ese encuentro personal que te va transformando la mente y el corazón. Para que Pablo llegase a tener esa visión misionera de ir a las naciones, a los gentiles, es porque tiene un encuentro con Cristo y está convencido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso, querido amigo y amiga, Pablo anuncia a Jesucristo. Pablo es un hombre apasionado por Jesucristo. Cada uno, pensemos un poco el hecho de que el Señor nos llama a ser sal y luz. Así dirá el Evangelio de San Mateo. Pero escuche bien lo que San Pablo dice en la carta a los Gálatas, el capítulo 1, versículo 15 y 16. Anótelo si gusta o búsquelo en su Biblia. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice Pablo: mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo está consciente de algo, y es lindo lo que dice el versículo 15, que Dios había puesto la mirada ya en él. Ya Pablo sabe que ha sido elegido desde antes del encuentro en Damasco. Pablo ya era elegido, pero se le ha revelado, dice, revelar en mí a su Hijo para que le anunciase. Hay una conciencia fundamental en San Pablo, y eso es lo que alimenta la visión misionera de Pablo. Y es que el encuentro con el Señor está dentro de su propia historia de salvación. No solamente para tener ese encuentro, sino para comunicar ese encuentro, para comunicar a ese Dios que se le ha revelado, a ese Jesucristo que se le ha manifestado, comunicarlo a los demás. Aquí tengo que hacerte una pregunta a ti. ¿Qué haces tú con las experiencias de fe que tienes? ¿Qué haces tú con Jesucristo? ¿Comunicas a los demás? El primer requisito, por decir así, de todo misionero es conocer y amar a Cristo. Pablo entra en ese proceso, conoce de Cristo, ama a Cristo, y entonces empieza a divulgar a Cristo, porque Pablo entiende algo, que el Evangelio es para todos. Dios
no excluye a nadie, absolutamente a nadie. El evangelio es para todos. Fíjate bien que San Pablo anuncia el evangelio a quienes, a judíos, a griegos, a romanos, a pobres, a ricos, a esclavos, a libres. O sea, Pablo entiende que la salvación es para todos. A veces nosotros no tenemos esa visión misionera que tenía San Pablo. A veces nosotros reducimos nuestra experiencia de fe al culto. A veces reducimos nuestra experiencia de fe a algo muy íntimo, muy intimista. Yo y el Señor y yo. Después no me importan los demás. No tengo conciencia misionera en mi casa, no transmito la fe a mi cónyuge, a mis hijos, no comparto la fe con nadie, pero el domingo estoy puntualito antes de la Eucaristía, estoy ahí puntual, pero no transmito la fe a los demás, no comparto mi fe. Por eso creo yo que la visión misionera de Pablo es entender algo, que la misión no excluye a nadie, pero que yo soy responsable de transmitir esa fe. Soy yo. ¿Cómo puedo modelar la fe en mi hogar? ¿Cómo puedo transmitir la fe en mi hogar, a los hijos, al cónyuge, a mis hermanos, a mis padres? A través de la conducta, a través del testimonio de vida, a través de la manera como yo me comporto en casa, como yo colaboro en casa, como yo hago y asumo mis responsabilidades en casa. Así se transmite la fe también. Pablo nos llevará a entender algo también, que el Espíritu Santo es el que impulsa la misión. El Espíritu Santo impulsa la misión. Lea Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, dice: mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea, Pablo comprende que el verdadero protagonista de la misión no es él, es el Espíritu Santo. Y en obediencia Pablo va a entender que esa separación con Bernabé es inspirada por el Espíritu Santo. Pablo nos hace ver cómo aprende a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 6 en adelante. Leo a continuación brevemente algunos de los versículos. Atravesaron Frigia y la región de Galicia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar en Asia. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Eso es lindo. Pablo no se resiste al Espíritu Santo. Pero ¿cómo llevar una vida sin resistirse al Espíritu Santo? Aprender algo. Aprender a vivir en obediencia. Aprender a someternos al Señor. Aprender a no resistirnos. Porque el Espíritu Santo es el que va indicando los nuevos caminos misioneros. Es el Espíritu Santo el que nos va llevando a experiencias diferentes misioneras. Estamos en el año de la misión aquí en Honduras. ¿Cuántos testimonios hermosos hay de hermanos y hermanas que quizás tenían cierto temor o angustia? Y al visitar las casas, cómo el Espíritu Santo se ha ido mostrando, que les ha dado palabras que han compartido, que usted, el misionero, ha quedado pensando: ¿y de dónde salió esta palabra? Pues es el Espíritu Santo. Pero también Pablo, en esa visión misionera, entiende la comunión eclesial. Pablo entiende la vitalidad de que la misión se hace en comunión eclesial. Versículo 3 del capítulo 13 de Hechos, dice: entonces, después de haber ayunado y orado, le impusieron las manos y los enviaron. Pablo nunca actuó de manera independiente. Pablo nunca se autoenvió. Pablo es enviado por la comunidad. Pablo es enviado por la iglesia. Y me gusta mucho la carta a los Gálatas, el capítulo 2, versículo 9. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Cuando Pablo está dando testimonio y dice: y reconociendo la gracia que se me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas
nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Pedro, Santiago y Juan reconocieron la misión de San Pablo y Bernabé era parte del equipo de Pablo. Por lo tanto, San Pablo bien pudo haber dicho, como hoy sucede en el mundo protestante no católico, pues hago mi iglesia, me siento iluminado por el Señor y yo hago mi denominación. Pablo no, Pablo se mantuvo fiel al orden establecido por Jesucristo. Pablo se mantuvo fiel a tal grado que Pablo reconoce Santiago, Cefas y Juan, los reconoce como columnas de la iglesia. Y dice un signo muy lindo, dice, y nos dieron la mano en señal de comunión. O sea, la misión fortalece la comunión. A ejemplo de San Pablo, Pablo tiene una visión misionera que es alimentada por la comunión. Y la comunión se alimenta por la fraternidad. La misión, querido hermano y hermana, nace en la iglesia, se realiza en la iglesia y se fortalece en la iglesia. Y es ahí donde todos nosotros debemos de comprender que el camino de la fe también es un camino misionero. San Pablo está convencido que quien primero tiene que anunciar es a Jesucristo. Pablo está convencido. Pablo está convencido también que tiene que adaptarse a las personas, debe de relacionarse con las personas, debe de tener apertura con las personas. Pablo también en ese método formó comunidades, no aisladas de la iglesia, fortaleció la comunión. Pablo entiende que la misión es eso, es fortalecer la iglesia. Usted que está saliendo a evangelizar, le felicito. Le felicito porque de una manera u otra, esa es la acción misionera, salir, no esconder la fe, no ocultar la fe, sino que salir, anunciar la buena nueva, a edificar la fe en las demás personas. Cada uno de nosotros necesitamos también ver que San Pablo se deja acompañar por otros creyentes. Creo que es válido también nosotros saber entender que la misión se hace en comunidad, se hace en equipo. Y al hacerla en comunidad, al hacerla en equipo, tiene una fuerza mucho más grande todavía. Es válido pensar en nosotros cómo está nuestra apertura hacia los demás hermanos. Aquellos hermanos que se reúnen contigo, conmigo, aquellos hermanos que caminan en la fe, cómo les trato, cómo les animo, cómo les apoyo de una manera u otra. Algo impresionante de San Pablo es que San Pablo desarrolla un celo por el Evangelio. El celo por el Evangelio no es como lo interpretamos la palabra celo. No, el celo por el Evangelio es el ardor, el deseo de dar a conocer, de comunicar a Jesucristo a los demás. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio!, habrá dicho San Pablo. Pues ese es el celo, ¿no? Una conciencia profunda, vital, de que el mundo necesita de Jesucristo, de que la persona necesita salvarse y que quien lo va a salvar es Jesucristo, de que el matrimonio, la familia, la sociedad necesita ese anuncio de salvación y hay que darlo. Y ese anuncio de salvación hay que proclamarlo, hay que anunciarlo y es Jesucristo. Entonces, Pablo tiene ese nivel de conciencia. Por eso cada uno de nosotros hay que entender algo. Pablo no predica por prestigio, predica porque ama a Cristo, predica porque tiene ese sentido. Pablo vivió también momentos duros, difíciles, y aún así mantuvo su visión misionera, persecuciones, cárceles, naufragios, azotes, rechazo. ¿Qué fue lo que no experimentó San Pablo también? Por lo tanto, ahora nos toca a nosotros entender, discernir que la misión consiste en anunciar el amor de Dios, en señalar que la persona tiene un problema que se llama pecado, que ese problema llamado pecado tiene una solución no humana, sino divina, y es Jesucristo, que ante esa solución el ser humano tiene que dar una respuesta de fe y conversión.
Que para vivir plenamente esa respuesta de fe y conversión, la persona debe de dejarse llenar por el Espíritu Santo. Y para formar una fe más adulta, el Espíritu Santo te lleva a la iglesia, a vivir una comunión fraterna con los hermanos y hermanas. Esa es la visión que también tenía San Pablo. Por eso nosotros debemos de darnos cuenta que el llamado que nos hace el Señor tiene un alcance universal. La misión tiene un alcance universal. Cristo quiere que todos los hombres se salven de manera integral, que todo el hombre se salve. Por lo tanto, nuestra misión, al igual que a ejemplo, mejor dicho, de San Pablo, es mantener esa visión misionera. San Pablo enseña algunos aspectos hermosos, la vida de San Pablo. En primer lugar, que el misionero debe ser persona de encuentro con Cristo, debe ser persona de encuentro con el prójimo, persona llena del Espíritu Santo, una persona que lleva una vida de oración, una persona que vive comunión con la iglesia, una persona dispuesta a servir, dispuesta a compartir, una persona que transmite esperanza, una persona apasionada por el Evangelio. Pues esa es la enseñanza que nos revela San Pablo en esa visión misionera. Es hermoso ver cómo las parroquias han respondido al llamado de la conferencia episcopal y han salido y están saliendo a evangelizar. Hay parroquias que ya van como por la octava, la 10ª visita en las casas. Es lindo, entonces hay que continuar. Pablo bien pudo haberse desanimado, pero tenía un corazón apasionado. Creo que cada uno de nosotros podemos pensar un poco en esto, ¿no? Podemos asumir un compromiso, por ejemplo, de orar por aquellos hermanos y hermanas que están saliendo a misionar, orar por los misioneros. Podemos asumir el compromiso de compartir nuestro testimonio de fe, un pasaje del Evangelio a una persona. Podemos hacer un momento de oración en casa, en familia, porque estamos en el año de la misión. Y el primer lugar de misión es la familia. O sea, tenemos grandes desafíos, por supuesto que sí. Podemos participar activamente de la acción evangelizadora de la parroquia. Si usted tiene problemas por la edad, alguna enfermedad, usted puede orar desde su casa por la acción misionera que se está llevando a cabo en su parroquia. Puede ir ante Jesús sacramentado mientras los misioneros salen a evangelizar casa por casa. Usted se queda ante Jesús sacramentado allí en la capilla, en la parroquia, y ahí hace un momento de oración por los misioneros, por las personas que están siendo visitadas. Todo esto es misión. Bien lo dirá San Pablo VI, ¿no? En Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio, que dice: toda acción de la iglesia es evangelizadora. Toda acción de la iglesia es evangelizadora. Por lo tanto, pensar un poco en nosotros, de qué manera nosotros también podemos desarrollar esta visión misionera. No contentarnos solo con creer que basta el domingo participar de la Eucaristía y ya estuvo. No, es adentrarme al dinamismo misionero, es comunicar a Jesucristo a los demás, es transmitir la fe a los demás, empezando en casa, en el trabajo, donde sea. Es válido hacerlo, estamos en el año misionero y hay que hacerlo. Por lo tanto, piense un poco usted, piense realmente cómo está llevando usted esta visión misionera. ¿Realmente usted se considera un misionero? ¿Realmente usted es un signo de fe para la vida de otras personas? ¿De qué manera lo está haciendo? ¿Por qué no lo hace? ¿Por temor, por angustia, por miedo, por inseguridad? ¿Cómo vive usted ese encuentro con Jesucristo en la Eucaristía? ¿Cómo lo vivimos al momento de participar en nuestra comunidad?
cómo lo vivimos al momento de servir a los hermanos, cómo lo vivimos en nuestros momentos personales de oración. ¿Cómo vivo yo ese encuentro con Jesucristo? ¿De qué manera yo me adentro a una vida más consciente de que a este Jesús hay que comunicarlo, que este Jesús es urgente comunicarlo a los demás? Valdrá la pena hacer silencio por un momento y hacer un examen de conciencia. Pablo nos revela una visión misionera maravillosa, incansable. Hay textos muy simpáticos, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, cuando a Pablo lo querían matar y los discípulos de Damasco lo bajan por una canasta del muro y Pablo se vuelve a meter otra vez. Signos muy simpáticos, ¿no? Que llaman poderosamente la atención. Le voy a invitar a hacer oración en este instante, allí donde usted está. Oremos y digamos: Señor Jesucristo, tú que llamaste a San Pablo y le hiciste apóstol de las naciones, enciende también en nosotros el fuego de la misión. Danos un corazón apasionado por tu evangelio, dócil al Espíritu Santo y fiel a la Iglesia. Haz que, como San Pablo, podamos anunciarte con valentía, perseverar en las dificultades y llevar la esperanza de tu salvación a todos los hombres. Que nunca nos avergoncemos de nuestra fe y podamos repetir como el apóstol San Pablo: ay de mí si no predico el evangelio. Por intercesión de María, Reina de los Apóstoles, y de San Pablo, concédenos la gracia de ser auténticos discípulos misioneros a servicio de tu reino. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.